Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas, el 2, es que alcancen la salvación. No. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que alcancen la salvación. En su favor puedo decir que tienen gran deseo de servir a Dios, solo que ese deseo no está basado en verdadero conocimiento. El 3, pues no reconocen que es Dios quien hace justo a los hombres y pretenden ser justos por sí mismos, y así no se han sometido a lo que Dios ha establecido para hacernos justos. Porque la ley llega a su término con Cristo, y así todos por la fe pueden llegar a ser justos. De la justicia basada en la ley, Moisés escribió esto: la persona que cumple la ley vivirá por ella. 4, porque la ley llega a su término, dice que en Cristo, y así todos por fe pueden llegar a ser justos. De la justicia basada en la ley, Moisés escribió: la persona que cumple la ley, dice, vivirá por ella. Pero de la justicia basada en la fe se dice: no pienses, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer que Cristo baje. ¿O quién bajará al abismo? Esto es para hacer que Cristo suba de entre los muertos. ¿Qué es pues lo que dice? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta palabra es el mensaje de la fe, ¿dice qué? Que predicamos. Si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. La Escritura dice: el que confía en Él no será defraudado. Y no hay diferencia entre judío y los no judíos, pues el mismo Señor es Señor de todos y da con abundancia a todos los que le invocan. Porque esto es lo que dice: todos los que invocan el nombre del Señor, dice, alcanzarán ¿qué? Salvación. Y podríamos continuar ahorita. ¿Amén? Pueden sentarse, tengan su Biblia ahí, pueden leer en su casa Romanos capítulo 10 y pueden leer en su casa también Romanos capítulo 9 y el 11, que habla acerca de lo mismo. Y es misericordia e interés en los que no le conocen. Misericordia e interés en aquellos que no conocen al Señor. Regularmente a veces se nos acusa a los cristianos que no somos muy misericordiosos. A veces se acusa a los cristianos de que somos que juzgamos o que somos jueces, cuando el Señor no quiere que actuemos así, sino que el Señor quiere que actuemos con amor, ¿cierto? Porque Él nos perdonó a nosotros. Y como Él me perdonó a mí, entonces Él quiere que yo actúe con amor hacia la demás gente, hacia la demás persona. No importa quién sea, Dios quiere que le muestre el amor que Él me mostró a quién, a mí. Pero mientras pasa el tiempo a veces, y se va alejando uno del mundo y de los amigos impíos y de todo ese sistema, a veces uno piensa que es la reserva de moralidad que Dios tiene guardada. Pero no es eso. Somos salvos por la misericordia del Señor y por la gracia del Señor y por el amor del Señor completamente. Y Dios nos llamó para alcanzar a otras personas que vivían como nosotros, personas que no conocían al Señor. Entonces Dios quiere que de nosotros salga misericordia e interés en los que no le conocen. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Y lo explica aquí el apóstol Pablo: hermanos, el deseo de mi corazón, en su versión como dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón,
Hermanos, el deseo de mi corazón, el anhelo de mi corazón, dice el apóstol Pablo, el deseo de mi corazón, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es ¿para qué? Para salvación. Porque yo doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo ¿qué? Aquel que cree. Misericordia, interés en las personas que no le conocen. Mi oración debería ser esa. Frecuentemente encuentro cristianos muy enojados por lo que pasa en el mundo. Frecuentemente encuentro cristianos muy enojados por el sistema, el sistema político, por el sistema, cómo se mueve el mundo, por la política, por la economía, por cómo vive el mundo, por cómo desenvuelve el mundo, por la corrupción y todo eso. Frecuentemente vemos gente enojada por eso, ¿verdad? Pero Pablo dice, yo no estoy enojado por eso, porque realmente, ¿qué esperamos del hombre, cierto? Pero cuando todos pecaron, están instituidos de la gloria de Dios. No hay nada bueno en el hombre. No esperes nada de bueno, porque es un ser que caído. Nosotros estamos en pie por la misericordia del Señor y vamos en un proceso de restauración por la misericordia de Dios. Mi oración y mi deseo es que vengan a un encuentro ¿con quién? Con Cristo Jesús. ¿Quién dice amén? Y eso es lo que está expresando el apóstol Pablo. Misericordia e interés en los que no le conocen. Su oración es por el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel dice que tienen conocimiento acerca de Dios, pero no conocimiento conforme a qué dice, a ciencia. O sea, no un conocimiento verdadero. ¿Y cuánta gente no hay que conoce del Señor, pero no tienen un conocimiento de acuerdo a un conocimiento verdadero? Han oído hablar de Jesús, saben de Jesús. Tienen un familiar, un amigo cristiano, han nacido del Evangelio, pero realmente no han conocido a Cristo como su Salvador. Entonces dice que el pueblo de Israel tenía conocimiento acerca de Dios, pero no un conocimiento verdadero, conforme a ciencia, ¿no? ¿Verdad? Y mucha gente también así, han oído hablar de Jesús, de Cristo, pero realmente no han tenido un encuentro con Él. Amén. Y la oración de Pablo es por el pueblo de Israel, porque dice que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignoran la justicia de Dios, procuran establecer la suya propia. O sea, el pueblo de Israel no conocían realmente a Cristo Jesús como su Salvador. Tenían conocimiento de Él, pero para ellos, ¿qué era? Para ellos era un impostor, para el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel no pudieron conocer a Cristo el Salvador que venía a ofrecerles la libertad del pecado. Amén. Tenían celo de Dios, pero no tenían un verdadero conocimiento porque trataban de salvarse por méritos propios, por ritos, por ceremonias. Y no aceptaron el Salvador, a Cristo Jesús que venía a salvarlo. Por eso la Biblia dice en Juan 1:12, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas todos aquellos que le recibieron les dio el privilegio de ser llamados ¿qué? Hechos hijos de Dios. Así es de que eso es lo que pasaba con ellos. El anhelo de Pablo era que este pueblo que no le conocía, o que le conocía entre comillas, pero no de corazón. Los profetas dijeron, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está ¿qué? Lejos de mí. Entonces tenían cierto conocimiento, pero sus corazones estaban apartados del Señor. Y el anhelo de Pablo, su oración, el anhelo de su corazón es que Israel pudiera conocer al Señor de corazón realmente. Pero ellos lo conocían solamente, o querían agradar a Dios solo a través del rito, la ceremonia. Y realmente estaban alejados del Señor, porque cuando tú tratas de agradar a Dios y tratas de hacerlo sin tomar en cuenta en Cristo, te conviertes en un enemigo de Dios.
porque estás menospreciando el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. Así es de que si tú tratas de hacer un lado a Cristo, realmente te conviertes en un enemigo, porque la única forma de ser salvo dice que es a través de ¿quién? De Cristo Jesús, porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, y ese es ¿quién dice? Jesucristo. Amén. Entonces ellos tenían ese conocimiento, pero este conocimiento que tenían les hacía, actuaban que sacaban a Cristo de la escena, y ponían el rito y la ceremonia y tantas otras cosas, y la ley para ser salvos. Y la palabra dice que por la ley dice nadie puede ser ¿qué? Salvo. Entonces el celo de estas personas era el conocimiento, era un conocimiento incompleto, porque la ley no puede hacer justa a una persona delante de Dios. Dice Romanos 3:20, porque nadie puede decir que ha cumplido la ley y que Dios debe reconocerlo como justo, ya que la ley solamente sirve para hacernos saber que somos, dice que, pecadores. El apóstol Pablo lo experimentó, dice que él había cumplido toda la ley, cabalmente en todo, y sin embargo sentía que era un miserable. Era celoso, hasta que un día tuvo un encuentro con Cristo y dijo, ahora todo lo tomo, ¿por qué? Por basura, solamente para predicar a Cristo, y a Cristo ¿qué? Crucificado, porque se trata de Jesús la salvación, no de las obras de la ley, ni de mi rito, ni de mi ceremonia. Se trata de Jesús. Si hubiera otra cosa que pudiera darme salvación, que hubiera sido, pero los machos, los toros cabríos, los sacrificios, nada pudo darme, no pudo ser un sacrificio perfecto, pero eso apareció Jesús, para hacer un sacrificio perfecto de una vez y para siempre. Es la única forma, se trata de Jesús. Amén. Y dice ahí, entonces ninguna persona puede llegar a un encuentro con Dios si no es a través de Cristo, porque Él es el camino. Juan 14 dice que es el camino, que Él es la verdad ¿qué? Y la vida. Así de que nadie puede llegar a Jesús, nadie puede llegar a Dios, al Padre, sin conocer la verdadera información, la información correcta. Y la información correcta es el Evangelio, porque el Evangelio quiere decir buena noticia. Nadie puede llegar al Padre sin tener una información completa, correcta. Y la información correcta, completa, se llama el Evangelio. Y el Evangelio no es otra cosa que Cristo murió en la cruz de Calvario, pero al tercer día dice que resucitó. Y que Cristo viene un día por su iglesia. Ese es el Evangelio. Todo el Evangelio está resumido en un solo texto, en Juan 3:16. Ahí está todo el Evangelio. Esa es la información correcta, que Cristo vino para salvarnos. Entonces, pero no solamente el Evangelio es como información, ¿no? No solo el Evangelio es agarrar como si fuera una cubeta llena de palabras y vaciárselo en el cerebro de alguien. El Evangelio no es solo información, sino el Evangelio es la buena noticia que Cristo salva, que Cristo viene, que Cristo resucitó. Pero el Evangelio es tomar esa verdad en mi corazón y vivirla, hacerla mía, porque de lo contrario se queda nomás esa información en nuestra sandía y no puede hacer nada ahí. Tanta gente conoce la información, tanta gente tiene información del Evangelio, ¿cierto? Muchos han nacido del Evangelio, muchos han estudiado teología, muchos saben demasiado de la palabra del Señor, pero eso se ha quedado en su sandía nomás. Y el Evangelio no es información solamente, sino el Evangelio es recibir las buenas noticias de Jesús y someterme a Cristo Jesús el Señor, tomarlo como mi Señor, tomarlo como mi Salvador y seguirlo al Señor de corazón. Amén. Esa es la diferencia. A ver. Dice Romanos 10:4, seguimos ahí. Pueden seguir en su Biblia, lo leo en las dos versiones más. 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia que es por la ley
porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra que fue predicada. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás, dice, ¿qué? Salvo. Porque la ley llega a su término con Cristo, y así todos por la fe pueden llegar a ser justos. De la justicia basada en la ley, Moisés escribió esto: la persona que cumple la ley vivirá por ella. Pero la justicia basada en la fe se dice: no pienses quién subirá al cielo. Esto es para hacer que Cristo baje. ¿Quién bajará al abismo? Esto es para hacer que Cristo suba de entre los muertos. ¿Qué es pues lo que dice? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta palabra es el mensaje de fe. ¿Dice qué? Que predicamos, que si confiesas con tus labios y crees en tu corazón que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos, será, dice qué, salvo. Entonces, toda la enseñanza del apóstol Pablo nos lleva a un punto y nos dice que la salvación es algo que depende completamente de Dios. La salvación es algo que viene del Señor solamente. Por eso dice: el que invocar el nombre del Señor, ¿qué? Será salvo. Por eso dice que si confiesas con tus labios y crees en tu corazón que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos, tú serás, ¿qué? Salvo. Amén. Si crees, pero ¿qué tiene que hacer la persona? Tiene que creer. Si confiesas, ¿qué tiene que hacer la gente? Tiene que dar un paso y confesar que Cristo es el Señor y aceptarlo en su corazón. Dios le pone el manjar ahí. Entonces el hombre tiene que responder positivamente al mensaje de ¿quién? Del Señor. ¿Cierto? Hay una responsabilidad en las personas. Hay una responsabilidad humana en cada persona de decirle: sí, Señor, te acepto. Porque Él dice: si confiesas con tus labios, si crees en tu corazón, vas a ser, dice ¿qué? Salvo. Pero hay una responsabilidad en el hombre de aceptar ¿qué? El mensaje del Señor. Y hay algo muy importante: dice Jesús es el fin de la ley para aquellos que creen. Jesús es el fin de la ley para todos aquellos que dicen que creen. ¿Se acuerda cuando prediqué acerca del antiguo régimen? Porque el pueblo de Israel decía: nosotros no necesitamos ser salvos ya porque somos descendientes ¿de quién? De Abraham. Nosotros no tenemos que ser salvos ya porque somos el pueblo del Señor y traemos incluso la marca de que somos el pueblo apartado por Dios. Nosotros no tenemos que ser salvos porque a través del rito, la ceremonia y los mandamientos no necesitamos nada, estamos agradando a Dios. Pero Jesucristo se expresaba de ellos y le dijo: sepulcros blanqueados. Porque por fuera están blancos, pero por dentro ¿qué? Hipócritas, porque, ¿cómo decía? Cuelan aquel mosquito y se tragan el camello. Y se veían muy espirituales en las esquinas con sus filacterias, diciendo textos de la Biblia parados ahí. Y se veían muy graciosos, con la cara toda sucia y todos así flaquitos y todos ahí en ayuno y en oración. Y le digo: hipócritas, cuando vayas a orar y que vayas a ayunar, entra en tu habitación. ¿Cierto? No tienes que decirle a toda la gente que está ayunando. Tú vas a ayunar, no tienes que decirle a nadie. Incluso ni cuando vas a estar en un retiro de oración tú solo, no tienes que proclamarlo con trompeta y con sonido. Simplemente enciérrate en tu recámara. ¿Quieres hacer una oración mediano de todo el día, de 2 días? No importa. Porque a veces el que ayuna 4 días critica el que ayuna medio día, ¿no? Y dice: no, ese ayuno no sirve.
El que ayuna 2 días critica el que ayuna hasta las 6. Y el que ayuna 3 días critica el que ayuna hasta las 12. Y siempre están buscando. ¿Tú crees que eso le agrada al Señor? ¿Qué te interesa? Si Él quiere apartar medio día para el Señor, poner su música cristiana, leer su salmo y decir, nadie me moleste, porque tengo un encuentro con mi Rey de Reyes, Señor del Señor, y si cierra su puerta, Dios lo acepta eso, ¿sí? Si alguien dice, yo todo este día lo voy a apartar para el Señor, y me voy a encerrar en mi cabaña, voy a orar, voy a estar dedicado al Señor, si nada me moleste, gloria al Señor también. Y si alguien dice, yo tengo 2 horas, pero estas 2 horas son para el Rey de Reyes, y tengo un encuentro con Él, que nada me moleste, y se encierra, gloria al Señor. Y si alguien no quiere hacerle caso al Señor y le cierra la puerta y no lo quiere dejar entrar en su vida, en su corazón, en su negocio, ¿qué vas a hacer? Allá es, ¿cierto? Pero yo quiero un encuentro con el Señor. Yo tengo un encuentro con Cristo Jesús. Amén. Porque el pueblo de Israel renegó, no quiso recibir al Señor, rechazó al Señor Jesucristo, le cerraron las puertas al Señor y confiaron en su propia, ¿qué? Justicia. Y Dios le dijo, cuando me hablen, yo no responderé. Cuando clamen, yo no les voy a escuchar. Porque ustedes de labios me hablan, pero su corazón está, dice, ¿qué? Muy lejos de mí. ¿Qué le dijo Jeremías? ¿Qué le dijo Jeremías? Eran rebeldes. Entonces entró Jeremías a la ciudad con un, ¿cómo se llama así? Un yugo aquí en el lomo, ¿verdad? Dijeron, viene el loco, el profeta loco, con un yugo aquí. Y se paseó por toda la ciudad ahí con un yugo, y todos burlándose de él. Y le dijo, pues así dice el Señor que los va a traer ustedes, porque es una generación que soberbia. Después vinieron y los tomaron presos y los llevaron cautivos. ¿Por qué? Por la rebeldía de ¿qué? De su corazón. ¿Cierto o no? Y así pasa a veces con nosotros, no estamos predicando la palabra y le dicen, arrepiéntete, busca al Señor, te va a ir mejor. Nada, eso está loco, tú déjame gozo aquí, ando bien feliz. Todos están de bote ahí. Tráigame café. Pues es lo más que podemos hacer. El pueblo de Israel así le pasó también. Querían ser salvos por su propia ¿qué? Justicia. ¿Y cuánta gente no encontramos así? No quiere nada con Dios. Quieren rascarse con sus propias uñas. Los asuntos económicos, los asuntos matrimoniales, los asuntos familiares, los asuntos ¿qué? De trabajo. Todo quieren ellos hacerlo. Y sacan a Dios de fuera. Y cuando ¿cómo se llama? Desenhebran todo, hacen un despapalle y no hayan el hilo para desenredar todo, entonces ven que era mejor confiar en el Señor. ¿Quién dice amén? Confiando en su propia justicia, confiando, así era el pueblo de Israel. Pero nosotros estamos gozosos porque estamos en Cristo Jesús. Ya no estamos en la ley, ahora estamos en Cristo. Hemos cambiado ahora de qué? Hemos cambiado de régimen ahora. Somos salvos por la fe. Somos salvos por la fe en Cristo Jesús solamente. Descansamos en la fe. Sabemos que hay una gran responsabilidad de parte del hombre de responder sí, Señor, a su palabra. Ya no trabajas por la salvación. Ya no luchas por la salvación. Porque alguien podrá, no, hermano, pues para ser salvo tengo que traer a Cristo otra vez, o hacer que Cristo suba otra vez, o crucificarlo otra vez. Ya no tengo nada de eso, porque confío completamente en Cristo Jesús. ¿Qué dicen? Amén. O sea, no tiene que venir un teólogo, un experto, una eminencia en teología para decirme que no soy salvo por las obras, sino solo al creer en Cristo. No necesito nada de eso, no necesito que trabajar. Lo acepto solamente, ¿por qué? Por la fe en Cristo Jesús. No confundo nada, no simplemente busco el libro y no lo suelto y sé que soy salvo solo por la fe en Jesús. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo cuando se refiere ahí, no pienses quién subirá al cielo, esto es para que Cristo baje, o quién bajará al abismo. Eso es para hacer que Cristo suba de entre los muertos.
¿Qué es pues lo que dice? Simplemente, la palabra está cerca de ti. ¿El evangelio qué? La palabra está cerca de ti, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra. Es el mensaje de fe que predicamos. El mensaje que predicamos acerca de la salvación es que solo eres salvo a través de Cristo Jesús. Eso es lo más sencillo. Hermano, pero ¿cómo le hago para ser salvo? Tengo que hacer esto en el nombre de Cristo, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Me tengo que bautizar en el nombre de este. Hermano, tengo que hacer esto y aquello y el otro. Hermano, pero y empiezas a equivocar el nombre del Señor. Dice, ¿será que salvo? Que si confiesas con tu labio y crees en tu corazón que Dios levantó a Jesucristo entre los muertos, dice que serás salvo. Que tiene que bastar esto y tienes que creerlo eso. ¿En qué? En tu corazón. Porque la Biblia dice, Romanos 10:11, dice la Escritura, que confía en Él, no quedará, dice que, defraudado. Si reconoces y si crees en tu corazón que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, serás salvo, porque el que cree en Cristo no es defraudado. ¿Qué dice amén? Y no hay diferencia entre judío y no judío, pues el mismo Señor es Señor de todos, y da con abundancia a todos los que ¿qué? Le invocan. Porque dice, todo el que invoca del Señor, todo el que invoca el nombre del Señor, dice, alcanzará ¿qué? Salvación. Así es de que tenemos que tener misericordia, interés por las personas que se pierden sin conocer el verdadero mensaje de la palabra del Señor. Muchas personas dicen, o a lo mejor alguien está pensando, pero yo realmente seré salvo. ¿Seré escogido para ser salvo? Y otros cristianos dicen, ¿seré predestinado para ser salvo? Y otros cristianos, otros grupos dicen, ¿seré escogido? ¿Seré predestinado? ¿O seré apartado por el Señor? ¿Realmente seré? Porque los arminianos, la doctrina de los arminianos dice esto, la doctrina de los calvinistas dice esto. Y hay algunas iglesias, ya le he dicho otras veces, ¿no?, que hasta no ponen textos bíblicos al entrar a las iglesias que diga, vengan a mí los cansados y trabajados que yo los haré descansar. Porque ellos piensan que si una persona lee ese texto y no es predestinado a ser salvo, va a entrar y a lo mejor va a ser salvo porque esa persona no está predestinada a ser salvo. Hay movimientos así. Hay otros grupos de iglesias que enseñan que a lo mejor este sí es llamado y aquel no es llamado. Aquel es escogido y aquel no es escogido. Y entonces a veces hay una confusión. Y aquí la palabra me dice que el predestinado invoca al Señor, va a ser salvo. Aquí la palabra me dice que el que es escogido, invoca al Señor, es salvo. Aquí la palabra me dice que sé que no es predestinado y no es escogido y no es llamado, pero que si invoca el nombre del Señor, es que es salvo. Entonces no entro en un debate teológico sobre el arminianismo o calvinismo o la soberanía del Señor. No entro en esto, simplemente creo en esto, que quien invoca el nombre del Señor va a ser ¿qué? Salvo. Y alguien dijera, no se vale eso, no se vale, pero ¿quién eres tú para argumentar contra quién? Contra el Señor. ¿Acaso el barro podrá decirle al alfarero, ¿por qué haces eso? Si él no lo merece, este sí lo merece, aquel no lo merece, aquel no es digno, este sí es digno, este no es digno. ¿Qué te interesa? Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de Señores. ¿Cierto o no? ¿Podrá decirle el barro al alfarero, ¿por qué me has hecho así? A ver, así es de que, de hecho así es Dios, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero más a todos aquellos que no le recibieron, les dio el privilegio de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. ¿Alguien podía argumentar contra Dios? No se vale. Pero dice, ¿y qué? Dice que un hombre fue a trabajar, en las parábolas, ¿verdad? Un hombre fue a trabajar al campo, unos hombres fueron a trabajar al campo, y dice que a unos hombres cuando regresaron, que habían trabajado toda la jornada, les dio tanto dinero. A otros que fueron la mitad de la jornada les dio igual que los que trabajaron todo el día. Y a los que fueron más poquitos les dio igual que todos trabajaron todo el día. Y los demás dijeron, ¿pero por qué? Y él dijo, pues yo soy el dueño de la viña. ¿Cierto?
Así de que, ¿cómo podemos argumentar contra Dios si Él es el Señor? Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así de que podemos descansar que somos salvos, que todo aquel que clama al Señor es salvo por la fe en Cristo Jesús, y que si crees en Cristo no vas a ser ¿qué? Avergonzado. Amén. Claro que hay una responsabilidad humana en el hombre de aceptar ese mensaje del Señor. Amén. Dice, si confiesas con tu boca y crees en ¿qué? En tu corazón. Así es de que esto no da, quita todo, frena todo intento de ser salvo a través de alguna clase de obra, ¿verdad? Y nos deja solo confiar en el Señor. Por eso Génesis 3, Gálatas 3:28 dice, ya no importa ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos en Cristo Jesús, todos ustedes son uno solo. Gálatas 3:29. Si son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham y herederos de la promesa que Dios ¿qué? Les hizo. Así es de que no hay griego, ni esclavo, ni libre, ni mujer, ni hombre. Si tú dices, no, yo soy arminiano, soy, ¿qué más? ¿Lobo? Calvinista, yo creo en la predestinación, yo creo que algunos son llamados, yo creo que otros son predestinados, yo creo que algunos son escogidos. ¿Sabes qué? Me interesa. Ya no hay judío. No hay, ¿qué dice? No hay griego, ni esclavo, ni libre. Porque unidos en Cristo Jesús todos somos ¿qué? Uno solo. Pero que yo soy árabe, soy judío, soy descendiente de esto y lo otro, no importa de qué nacionalidad y qué raza seas. En Cristo Jesús somos ¿qué? Uno solo. Y se trata de Jesús y somos salvos a través de ¿quién? De Cristo solamente. Deja todo esfuerzo, todo intento de ser salvo a través de tus obras y confía completamente en el Señor. ¿Quién dice amén? Y dice ahí, ¿cómo pues invocarán aquel en cual no han ¿qué? Creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian, dice ¿qué? Buenas nuevas. Entonces el título de mi sermón es mostrar misericordia e interés en los que ¿qué? En los que no le conocen. Interesados, no críticos. Amén. Entonces, ser misericordiosos, hacer entender a la gente que son salvos a través de la fe. Hay una gran necesidad de que prediquen nosotros, hermanos, el Evangelio a las personas. Hay una gran necesidad de que hablen el Evangelio. No sabes el impacto que puede hacer la palabra del Señor. Hermano Ramiro, algunos de ustedes le predicaron, lo trajeron al Señor, pero me han dicho de él que él hablaba un idioma bien vulgar. Yo creo que no hay otro que hablar un vulgar así. La gente de allá del sur de esa parte habla grosero. Era machista. Era tremendo el hermano. Alcohólico. Se encerraba y tenían que tomar la puerta para sacarlo de ahí. Y había caído en un hoyo, en el alcoholismo tremendamente. Pero alguien le predicó el Evangelio. Ellos le hablaron, solamente le dieron algo sencillo de la palabra del Señor. Y un día dice que fue a la iglesia y oyó predicar a mi esposa. Y como la oyó predicar, dijo, no, mujeres, hay mujeres tan divinas. ¿O cómo dijo? Mujeres, dijo, pues no, machista. Digo, ¿cómo una mujer predicando la palabra? Y luego oyó los cantos. O creo que le gustó algún canto, me parece. Algo así, no me acuerdo. La cosa es que él se convirtió. Ese día no quería entrar a la iglesia, pero el otro día volvió a la iglesia y entró. Y luego el otro día otra vez y otra vez. Y el Señor hizo un milagro. Lo transformó completamente. ¿Cómo? No sabemos. Puedes ir a terapias de alcohólicos anónimos, ¿cómo se llama? Los otros, cuando eres enojado, ¿cómo se llama? ¿También hay? Hay neuróticos anónimos, ya hay club. Hay alcohólicos anónimos, hay drogadictos anónimos, hay ¿cómo se llama? ¿Esos que deben mucho? No, pero debes mucho dinero por ahí. Devedores anónimos, o gastadores impulsivos, Hay de todo ya, ¿no? Cafeinómanos también hay, para café.
coqueros. Hay terapias para todo, pero no transforman. Porque lo único que cambia, hermanos, es Cristo Jesús. Es el único. La cristoterapia. Y él vino a Cristo Jesús, oyó la palabra y mira, fue transformado, se fue el alcohol, se entregó para el Señor. Se entregó a Cristo Jesús. La importancia de la predicación, ¿de qué? De la palabra del Señor. Y algunos de ustedes también. Podría dar testimonio a algunos, pero la importancia del Evangelio. ¿Qué dicen? Entonces, hay gente necesitada, el interés de que prediquemos la palabra. Tú dirás, esta persona es así, pero no importa, así estábamos nosotros antes y necesitamos que alguien nos hable de la palabra del Señor. El mundo necesita saber que Cristo le ama, que Cristo salva, que hay esperanza en Jesús, que Él puede transformar los corazones. Pero pasamos tanto tiempo en el cristianismo ya que se nos olvida que eso es importante, que Cristo salva. Pero ¿cómo creerán? ¿Cómo invocarán a quien no ha creído? Pero ¿cómo creerán de quien no han oído? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Qué tremendo. ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? La importancia del Evangelio, la importancia de predicar, la importancia de predicadores, la importancia de misioneros enviados por Dios. Qué importante, ¿no? Predica, habla del Señor. Lo mínimo que puedes dar es tu testimonio. Más que a veces tenemos vergüenza, ¿no? Pero si voy a llevar a mi amigo, en la iglesia me la va a regar, no te preocupes. Aquí todos la regamos aquí. Pero si lleva a mi amigo a la iglesia, si tú eres un poco hipócrita ahí, no importa, dile, pues sí, cierto, ahí todos somos hipócritas y tú eres bienvenido también ahí. Y tenemos vergüenza traer a veces a alguna persona porque vive en nuestro mundo, pero no te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. ¿Quién dice amén? Así es de que, pero ¿cómo irán si no hay quien les predique? ¿Cómo irán si no fueren enviados? Es importante el Evangelio, la palabra del Señor. Importante que haya predicadores. La importancia de predicar la palabra del Señor, de enviar misioneros. Pero hay muchos que no son enviados, ¿no? Muchos dicen, yo quiero ser misionero, pero quiero irme a Puerto Vallarta, ¿no? La iglesia me podrá mandar apadrinarme y mandarme unos $1,000 mensuales para estar de misionero ahí en Puerto Vallarta, hermano. Hay mucha necesidad. Ya estaba ahí, hermano. Hermano, yo quiero irme a las misiones, pero a Mazatlán. Ahí siento que hay mucha necesidad, hermano. Si pueden apadrinarme con unos $2,000 mensuales, porque voy a estar ahí unos 2 años. Hermano, quiero irme allá a las playas de El Salvador. ¿Cuál es la playa más bonita? A ver. Costa del Sol. A Costa del Sol, allá El Salvador, hermano. Dios me llamó allá a la playa. ¿Y qué hay? No, unos cocotes, hermano. Palmeras y la playa bien. Ahí quiero predicar. Que vaya a la sierra. Pero no dice, hermano, Dios me llamó para que fuera a la Sierra Tarahumara allá. Dios me llamó para que fuera allá a las tribus en las Amazonas. Dios me llamó a que fuera aquí a la Chamber y a la Colfax con los hombres. Dios me llamó, hermanos, para que fuera a África. Pero necesitamos misioneros y predicadores que realmente sientan el llamado del Señor y que vayan a donde Dios los llama, donde está la necesidad realmente. Amén. A los enfermos, a los hospitales, a las clínicas, con los ancianos. Entonces, importante la predicación, importante los predicadores, los misioneros y todos ellos que se han llamado realmente con Dios, porque ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Verdad? ¿Por qué es importante la predicación? Aunque Israel sea endurecido de su corazón, aunque tú le hablas a muchas personas y son duras de corazón, aunque mucha gente le han vuelto la espalda al Señor, pero Dios conoce eso y mandó el antídoto. Y el antídoto que mandó fue la predicación del Evangelio. Dice Romanos, porque Dios a través de nosotros le está diciendo al mundo, reconcíliense ¿con quién?
con Dios. Ese es el mensaje, que se reconcilien con Cristo Jesús. Dios, a través de la predicación y de su Espíritu Santo, puede cambiar los corazones duros, blandos, como éramos nosotros un día también. Así lo puede hacer el Señor. El antídoto es la predicación. Por eso es importante la predicación de la palabra. Pues la palabra dice: así pues por la fe nace el oír. Así pues la fe nace al oír que el mensaje, la palabra del Señor. Y el mensaje viene de la palabra de ¿quién? De Cristo Jesús. Por eso es importante la predicación de la palabra del Señor. Póngase de pie y oramos al Señor. Así de que, hermano, no te preguntes si serás elegido, o será que eres escogido o no, si estoy predestinado o no a salvación. O muchos dirán: no, pero que es mi destino, a lo mejor seguir en el pecado, en el mundo, vivir esta vida amarga, esta vida de sufrimiento. A lo mejor es lo que el destino me preparó, y esto y lo otro. ¿Sabes una cosa? Cristo es la respuesta. El que clama es salvo. Si confesares en tu corazón y creyeres en tu corazón que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos, dice: serás ¿qué? Salvo. Porque solamente en Cristo hay palabras de vida eterna. Amén. Gracias te damos, ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz.